Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es lunes 24 de noviembre y ya en directo a través de la pantalla de Televisión Canaria. ¿Quién dijo otoño? Hoy será otro día para ir en manga de camisa. Eso sí, el aire seguirá siendo irrespirable. La calima se extiende por todo el archipiélago y este polvo en suspensión, como pueden imaginar, no es del agrado para los alérgicos. Estornudos, la nariz tapada, me tengo que echar para el asma. Y me afecta mucho porque estoy operado del corazón. Una molestia en los ojos y en la garganta. Y se me mete como la arenilla y entonces me molesta muchísimo. Se mantiene la prealerta por calima, pero también por fenómenos costeros, marea revuelta que se extiende a la esfera política, donde hace tiempo no se aprecia mar en calma. El último episodio, motivo de discordia, la condena al fiscal general del Estado. Un fallo que se mueve entre lo esperpéntico, como lo califica el Partido Popular, y lo injusto, según el Gobierno. El caso es que por primera vez hemos escuchado al presidente Pedro Sánchez pronunciarse. Insiste en la inocencia de Álvaro García Ortiz. Creo en la inocencia del fiscal general del Estado. Y porque creo, además, que en los testimonios que han dado periodistas acreditados de una dilatada experiencia en información judicial, se ha manifestado claramente que el fiscal general del Estado no era el origen de las supuestas filtraciones que le acusa precisamente la pareja de la presidenta de la Comunidad, la señora Ayuso. Por su parte, el Partido Popular ha asegurado que Pedro Sánchez ataca a los jueces para tapar su corrupción. Juan Bravo es vicesecretario de Hacienda del Partido Popular. A él lo que le preocupa es en atacar a los jueces y a las instituciones con el objetivo de tapar la condena al fiscal general del Estado, a su fiscal general del Estado. Lo que le preocupa es tapar los más de 30 personas de su entorno que están implicados en casos de corrupción. Se pone tensa la situación en Venezuela ante la amenaza de una intervención inminente por parte de Estados Unidos y aunque Maduro proyecte total tranquilidad, no es lo que sienten los venezolanos. Los de allí y los de aquí, a los que además se les reduce las posibilidades de viajar al país caribeño, porque Iberia anuncia la cancelación de sus vuelos con Venezuela. De momento, la compañía Plus Ultra ha efectuado con total normalidad su conexión desde Tenerife Norte. Para nosotros es un alivio saber que sí vamos a poder volar a nuestra casa nuevamente. Ya yo tengo el boleto, ya tengo todo, así que ya sigue en pie todo. Plus Ultra, que era en la que vuelo yo, está funcionando. Venimos de Pisa, de Italia, entonces organizativamente es un poco preocupante, pero bueno, gracias a Dios, todo a buen fin. Máxima incertidumbre con motivo de esa amenaza de intervención inminente por parte de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, y siempre con la incertidumbre por parte de los venezolanos y de los de aquí, de los que viven aquí, que se han tenido que ir, y aquellas familias canarias que tienen también familiares en Venezuela. Un asunto del que estaremos muy pendientes en las próximas horas y en cualquier caso ya saben ustedes que tienen un modo también de participar con nosotros en el 616-486-754, acompañándoles desde las 6:30 de la mañana hasta las 11, y todo esto junto a Eva García en la coordinación, en producción Elena Barrios, en realización Sergio Montesino y Rubén Rodríguez, en la realización de Televisión Canaria Armando Duque. El lunes 24 de noviembre, así continúa De la Noche al Día. De la Noche al Día, Estíbaliz Pérez. Pero este lunes trae más noticias. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz. Hoy continúa la calima y las altas temperaturas. Que ya han protagonizado el tiempo de este fin de semana, con especial incidencia en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. A pesar de la escasa visibilidad, todos los aeropuertos de las islas han operado con normalidad durante la jornada de este domingo. Hoy las islas vivirán una nueva jornada con polvo, viento y mar complicada, mientras se mantienen activas varias prealertas. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública y ante la presencia de esta calima, recomienda a la población tomar precauciones como evitar la exposición prolongada al aire libre, mantener las ventanas cerradas y no realizar esfuerzos ni ejercicio físico. Sindicatos y patronal del comercio vuelven a reunirse mañana para evitar la huelga del Black Friday. Los sindicatos plantean una subida para el próximo año y el siguiente de un 3%, mientras los empresarios plantean un 3,60%, pero con un añadido, la absorción y compensación. Esto significa, según el vicesecretario general de UGT en Canarias, Paco González, que la subida no la notarían la mayoría de los trabajadores. De no alcanzar un acuerdo mañana, el sector del comercio llama a la huelga el próximo viernes, coincidiendo con el Black Friday. Un 3,60, pero ese 3,60, repito, sería ficticio, no sería real, porque si se absorbe y se compensa, estaríamos en las mismas. Los trabajadores no
verían absolutamente nada en su nómina. La ministra de Igualdad alerta de una ola reaccionaria con motivo del 25N. Ana Redondo ha considerado que los derechos logrados por las mujeres están en juego a través de una campaña y declaraciones públicas en las que advierte de un retroceso que busca devolvernos a una España en blanco y negro y a la invisibilidad en un contexto de iniciativas que, según su opinión, niegan o minimizan las violencias contra las mujeres. La democracia está en juego. La igualdad está en juego, los derechos de las mujeres están en juego. Esta ola reaccionaria es una ola global, y que lo que pretende es devolvernos a momentos históricos pretéritos que creíamos que habían quedado atrás. La Consejería de Obras Públicas reanudará hoy los trabajos en Belén María tras la aparición de restos de hidrocarburos en el subsuelo. Los trabajos comenzarán con la reposición de los servicios afectados, incluye alumbrado, riego y comunicaciones en el marco del proyecto Soterramiento de la Avenida Marítima. En esta nueva fase se actuará primero en la acera norte de la Gran Canaria 1. Durante las últimas semanas se han realizado analíticas y tomas de muestras en coordinación con el Servicio de Residuos de la Consejería de Transición Ecológica. El Ayuntamiento de Puerto del Rosario lleva a Fiscalía a la empresa concesionaria de la zona azul y verde por la supuesta aplicación de tarifas no autorizadas. Es lo que ha explicado su alcalde, el nacionalista David de Vera, aquí en la Radio Canaria. El Ayuntamiento ha ordenado esta semana el cese inmediato del funcionamiento del servicio de aparcamientos, decisión del consistorio tras constatar el supuesto incumplimiento del pliego por parte de la empresa concesionaria. El Ayuntamiento ha presentado los parquímetros. No obstante, nosotros además, con la documentación que se aporta por parte de la empresa, las alegaciones presentadas y los incumplimientos, se ha elevado a la Fiscalía para que sean otros estamentos quienes determinen si hubo o no hubo malversación o cualquier tipo de irregularidad. Fallece un hombre al caer de su azotea mientras ponía las luces de Navidad. Con 50 años de edad, fallecía al caer desde la azotea de su vivienda en la calle Chimia, en el barrio de Altavista, en Arrecife, en Lanzarote. Según varios testigos, en el momento de la caída lo hacía desde una escalera mientras ponía las luces de Navidad. La caída que sufrió, de unos 7 metros de altura, le provocaba la muerte de forma inevitable. Cuando llegaron los servicios sanitarios, solo pudieron certificar su fallecimiento. Un motorista de 39 años ha muerto este domingo en Galda. Al colisionar con un turismo que estaba estacionado, según ha informado el 112, el siniestro tenía lugar a las 4:30 de la tarde en la calle Alcalde Rosas, donde ha tenido que acudir bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria para liberar a la víctima, que quedaba atrapada en la parte inferior del vehículo. En el momento de su rescate, el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que el personal sanitario realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas que no dieron resultado. Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en cajasiete.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente. Pasan 8 minutos de las 7 de la mañana, vamos ya con la información deportiva. Juanjo Toledo, jefe de deportes, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Estíbaliz, ¿cómo estamos? Bueno, quizás destacar esa victoria por fin en casa del Club Deportivo Tenerife femenino, ¿no? Sí, el Costa Deje. Exacto, el Tenerife femenino, el Costa Deje Tenerife, que está siendo el mejor equipo de la Liga F, lejos del Heliodoro Rodríguez López, pero que no terminaba de cristalizar una victoria en el recinto chicharrero, y lo consiguió en el día de ayer ganando 2-1 al Atlético de Madrid. Victoria importantísima de quilates del conjunto blanquiazul para seguir escalando en la clasificación de la Liga F. En la segunda división celebramos la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas sobre el Albacete Balompié, un equipo, el amarillo, que le sigue aguantando el ritmo al Deportivo de La Coruña y al Racing de Santander. Los tres están en cabeza con 29 puntos. El equipo de Luis Fernández, que se prepara ya para competir, de Luis García Fernández, que se prepara ya para competir el próximo domingo en Castalia ante el Castellón. En la primera federación celebramos la victoria del Club Deportivo Tenerife, lo hizo en Govela, donde nadie había ganado esta temporada sobre ese césped artificial. Allí ganó el Tenerife 1-4 para seguir liderando la primera ref. El primero en primera ref al término de la liga regular asciende de manera directa, y eso está consiguiendo ahora mismo el Club Deportivo Tenerife, que el próximo sábado recibe en el Rodríguez López al Arenteiro. Vuelven a casa en la segunda federación de Basilio Las Palmas Atlético y Tenerife B, y en la Liga CB ganó el Canarias, lo hizo en el Príncipe Felipe sobre Casademont Zaragoza, y perdió en el Gran Canaria Arena ayer el Dreamland ante el Fútbol Club Barcelona. A las 2 lo escuchamos todo, ¿verdad? A las 2 contamos más y convocamos hoy al Tagoror Amarillo. Gracias, Juanjo. Venga, hasta luego. 7 y 9. OUNAT, la mejor alimentación natural para tu perro y tu gato, te ofrece este espacio.
Bueno, y ya calor a estas horas de la mañana, ¿quién lo iba a decir? Siendo 24 de noviembre. Volvemos a valores más propios del verano. Brian Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días. ¿Y ello qué tal? Brian Rodríguez. Muy buenos días, Estíbaliz, ¿qué tal? Efectivamente, hoy tendremos una jornada marcada por la calima, que será importante en gran parte del archipiélago, y las temperaturas seguirán con valores más propios del verano que del otoño, pudiendo los termómetros superar incluso los 28 grados en varios puntos de las islas, como ocurrió ayer. En cuanto al estado del cielo, hoy tendremos pocas nubes, quizás algunas de tipo medio y alto en la vertiente sur de las islas, y podrá generarse también algo de nubosidad de evolución en el interior de Tenerife, que quizás puedan dejar alguna gota, pero será aislada y de carácter débil. Lo que sí hay que destacar es la calima, que hoy está afectando especialmente a las islas de Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, La Gomera y La Palma. En el resto también afecta, pero en menos cantidad. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado los avisos amarillos por polvo en suspensión en las islas orientales, así como en Tenerife. De igual modo, la calidad del aire es extremadamente desfavorable, así que precaución sobre todo a aquellas personas que son alérgicas a la calima. Ya a partir de mañana martes por la noche comenzará a remitir, porque volverá los ansiosos vientos alisios del noreste que acabará limpiando el aire. El viento hoy será flojo del este y del sureste en las islas más orientales, y habrá algunas rachas un poco intensas que podrán darse en cumbres de La Palma, Tenerife y en los extremos oeste de Lanzarote y Fuerteventura por la mañana. Eso sí, irá arreciando con el paso de las horas. Y ya con respecto a la situación marítima, extremar la precaución porque habrá mar de fondo del norte, en costas abiertas al norte y con olas que podrán superar incluso los 2 metros de altura. Y también la misma situación se repite en canales entre islas. Ya en costas resguardadas del sur predominarán las áreas de marejada, con olas en torno al metro de altura. Pues gracias, Brian, compañero del Grupo Radio y Televisión Canaria. Aquí algunas temperaturas que nos apuntan nuestros oyentes. Buenos días, pero qué tiempo es Las Chafiras, con esa temperatura de 23 grados a esta hora de la mañana. Por aquí también nos apuntan. Feliz jornada desde Granadilla de Abona, también desde el sur de la isla de Tenerife. 14 grados en este caso, según a la altura en la que se encuentre quizás este oyente Calima, y se espera calorcito. Enhorabuena, equipo. También nos apuntan por aquí, vaya polvareda, aeropuertos de Gran Canaria, 20 grados. Además se nota precisamente ese polvo en suspensión en el aeropuerto de Gran Canaria. Y a ver si tenemos aquí también desde Tehuate, en la isla de Fuerteventura. Hay que ver también el polvo en suspensión que resta visibilidad, menos calima que ayer, nos apunta este oyente, y esa temperatura que marca 17 grados en la isla Majorera, 7 y 12. Nuestras recetas Ounat os van a encantar. A peludos y felinos porque están buenísimas. Y a ti, porque cuidamos de todos sus ingredientes, naturales, de proximidad y con carnes frescas. ¿Te cuesta creerlo? Lee nuestra composición y verás que en Ounat, cuando decimos que somos naturales, lo decimos de verdad. Ounat, alimentación de verdad para perros y gatos. Y nos fijamos ahora en lo que ha ocurrido en las últimas horas en el archipiélago. Nos situamos en la sala del 112 y saludamos ya a su portavoz, a Cande Ceballos. Cande, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, varios asuntos, la caída de un pescador, también incendio de coche y también los últimos cayucos llegados a las islas. Sí, así es. Anoche bomberos de la capital Gran Canaria rescataban a un pescador que sufrió una caída en una zona de tetrápodos en las inmediaciones del muelle de San Cristóbal. Allí el personal del Servicio de Urgencias Canario lo asistió y trasladó al hospital, ya que presentaba lesiones de carácter moderado. También los bomberos del Consorcio de Emergencias de la isla extinguieron de madrugada un incendio que afectó a un vehículo en Agüimes, donde no hubo heridos. Por último, durante la tarde de ayer, Salvamento Marítimo interceptaba 2 cayucos con un total de 260 migrantes a bordo cerca de la Costa del Hierro. El dispositivo sanitario asistió a estas personas en el muelle de la Restinga y 4 precisaron traslado al hospital por patologías de carácter leve. Pues gracias, Cande, que tengan una buena jornada, que sea tranquila por lo menos. Igualmente para todos, buenos días. Gracias, buenos días. Nos fijamos ahora también en el tráfico, porque es lunes y sabemos ya, cuando llegan los lunes, cómo se comporta la carretera. Vamos a ver qué tal se circula, Eva. Fíjate, Estíbaliz, que estaba mirando el mapa de tráfico y llamaba la atención que sentido sur, en la Gran Canaria 1, a la altura del aeropuerto se nota intensidad de tráfico. Esto sentido Las Palmas, pero estaba mirando que en sentido sur veía poco tráfico, y es que el 112 de momento no tenía los datos, pero ya nos refleja el mapa de tráfico un accidente a la salida de Las Palmas de Gran Canaria sentido sur, sobre todo por esa zona de La Laja. Se nota retención de tráfico, a ver si podemos confirmar con también los oyentes, porque de momento no llegaba esa información al 112, pero si están ahora mismo saliendo de Las Palmas de Gran Canaria sentido sur, tengan precaución porque la circulación es lenta, y decíamos, circulación hacia Las Palmas de Gran Canaria, en la zona del aeropuerto se nota intensidad de tráfico. Como siempre, en la Gran Canaria 3, a partir del barranco de Tamaraceite,
circulación lenta, varios kilómetros sentido sur, y en el caso de la isla de Tenerife, en la autopista del sur, algo de tráfico ya entre las Chafiras y los Cristianos, hacia el sur de Tenerife, y muy intenso en La Matanza, Tacoronte, hasta Guamás aproximadamente, esto es en la TF5, sentido La Laguna. Bueno, pues precaución y paciencia, ¿no? Ya lo saben seguramente por aquellos conductores que incluso llevándose por la paciencia salen con tiempo de antelación para llegar a sus puestos de trabajo. Eso en cuanto al tráfico, pero vamos ya también con lo que depara ya las claves del día, lo que marca la agenda para este lunes 24 de noviembre. Eugenio González, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Estíbaliz, buenos días. Bueno, por lo pronto parte de esa agenda nos marca que Gobierno y sindicatos se reúnen esta mañana para cerrar la subida salarial de los funcionarios. Esta es una de las tres claves del día, Estíbaliz, de este lunes. Tenemos pendientes de ese encuentro, de esa reunión, de una parte del Gobierno, de otra los sindicatos. Lo cierto es que el Gobierno se reúne con los sindicatos para tratar de cerrar un nuevo acuerdo para la función pública con una subida salarial del 11%. Esta es la propuesta que ha hecho el Gobierno. De hecho, la Secretaría de Estado ha señalado que no hay un plan B y ha emplazado a los sindicatos a hablar con sus organizaciones para llegar a un acuerdo. Y hay un sindicato que parece que sí, que lo va a apoyar, esta subida salarial para el periodo 2025-2028, es UGT. Veremos esta mañana qué opina, qué ocurre en este caso con Comisiones Obreras y también con CESIF, que todavía no se han pronunciado al respecto. Esta es la nueva propuesta porque la anterior que fue rechazada era de un 10%, esta de un 11%, a ver qué ocurre. También sepan que entre las medidas adicionales que reclaman los sindicatos está desbloquear y recuperar la jubilación parcial, la plena implantación de la jornada de 35 horas semanales y mejoras en la promoción interna y también la eliminación de las tasas de reposición de efectivo. Estaremos muy pendientes esta mañana, Estíbaliz, de a ver qué ocurre, si se llega a ese acuerdo con ese 11% que ha propuesto el Gobierno. Caso mascarillas también. Sí, hoy estaremos muy pendientes en este caso en el Parlamento de Canarias, porque allí Coalición Canaria va a valorar en los trabajos de la Comisión de Investigación sobre la compra de material sanitario durante la pandemia, y también hacen referencia al último informe de la UCO sobre el caso Coldo. Estaremos muy pendientes de esa valoración que hace en este caso Coalición Canaria, y también estaremos pendientes de la opinión, de lo que diga hoy, si dice algo nuevo, el ministro de Política Territorial que sigue en Canarias, Ángel Víctor Torres, sobre esta cuestión que también le atañe directamente. Por cierto, que el ministro está hoy en Gran Canaria para presentar otra cosa bien distinta, son los actos del los 50 años de en libertad que se va a celebrar en Canarias, en concreto en la delegación del Gobierno será este acto. ¿Y eso podría dilucidar el futuro del carril bici de Santa Cruz de Tenerife? Veremos a ver qué ocurre, Estíbaliz. Parece indicar que hoy se va a anunciar algo importante. Estaremos muy pendientes, será a las 9:15 aproximadamente cuando comparezca el alcalde de Santa Cruz de Tenerife. Es otro motivo, pero desde el Ayuntamiento nos cuentan que allí se va a pronunciar sobre el futuro del carril bici, porque según informaciones publicadas en las últimas horas, parece que Santa Cruz se rinde con el carril bici del centro y que retira el recurso contra la anulación de ordenación del tráfico, y que trabaja, dicen el Ayuntamiento, en una nueva normativa municipal para regular la movilidad. Por tanto, estaremos muy pendientes de esa comparecencia, de esa convocatoria a las 9:15 para si hay alguna novedad en relación al carril bici de la capital tinerfeña, y lo contaremos en cuanto se produzca la información. Bueno, pues será interesante saber qué futuro le depara. Por lo pronto, el futuro inmediato nos lleva a las 11 de la mañana. Sí. Ahí comienza el programa La Alpispa, y bueno, ¿qué tema curioso van a tratar hoy, Eugenio? Serán varios, pero te voy a destacar uno. Los lunes tenemos una entrevista musical que conocemos a un personaje a través de la música que ha marcado su vida. En este caso, hoy se va a venir a la radio y vamos a conversar con Rebeca Paniagua, que es diputada del Partido Popular, y con ella, ex compañera, periodista de toda la vida, sí, compañera, ahora diputada del Partido Popular, pues con ella vamos a repasar su vida musical. ¿Qué canciones han marcado la vida de Rebeca desde la juventud, desde la infancia, juventud, y ahora también un poco en la madurez? Es ese repaso que hacemos los lunes con las personas que nos acompañan aquí en la radio. Bueno, pues será interesante saber los gustos musicales de Rebeca. Estaremos además aquí para recibirla. Gracias, Eugenio. Y he sido contigo hasta las 11, como sabes, ¿no? Te escuchamos a las 11 junto a Mercedes Martín. Ahí estaremos. Venga, gracias, Estíbaliz. Hasta luego. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Y entramos ya en materia en esta jornada de lunes 24 de noviembre, porque recuerden ustedes que 5 playas siguen aún cerradas por contaminación de origen desconocido, al menos hasta hoy no ha trascendido. El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, dice que se ha sentido solo durante este episodio y sobre todo ha apelado a la transparencia porque no la hay, lo ha dicho aquí ante estos micrófonos el pasado viernes. No entiende que en este tiempo no se sepa lo que ha pasado. A una de las administraciones que ha señalado es a la Consejería de Agricultura, Pesca y Ganadería del Gobierno de Canarias, entre otras. Pues bien, hoy nos acompaña
acompaña Eduardo García, que es viceconsejero del sector primario del Gobierno de Canarias. Señor García, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, ¿es normal que a día de hoy no se sepa el origen de aquello que mató a los peces de la empresa, de esa piscifactoría que está frente a las costas de Telde? Bueno, a día de hoy tenemos cierto conocimiento de lo que ocurrió. Se han barajado distintas opciones, pero bueno, la que está cogiendo fuerza es la de un vertido químico que ha quemado las agallas de las lubinas y ha producido su muerte. Ahora queda la duda de dónde sale ese vertido, ¿no? Claro, quizás la incógnita está en eso, ¿no? En el origen, sobre todo, de dónde procede ese vertido que, como usted dice, quemaba las agallas de esos peces, que quizás sería un vertido, no sé, muy potente. ¿Cómo se calificaría? Hombre, está claro que tuvo que ser un producto bastante corrosivo. Nosotros, desde el primer momento que la empresa nos pone en conocimiento de la situación, activamos toda nuestra maquinaria y automáticamente cogemos peces y los llevamos a la Universidad de Las Palmas para que evalúen por qué se están muriendo esas lubinas. Lo que la universidad nos transmitía era que un agente corrosivo oxidante estaba generando unas quemaduras en las agallas, que es el sistema respiratorio del pez, y eso estaba provocando que, bueno, pues por apoxia terminaran muriéndose y qué ha sido lo que ha ocurrido hasta ahora, ¿no? Una muerte masiva de peces en las olas, no solo dentro de las aulas de esta empresa, sino también de las propias instalaciones en Taliarte de la universidad, que también tenían peces fuera del agua, pero que usaban agua de mar y que también presentaron la misma mortalidad. Por lo tanto, apuntábamos desde un principio, o por lo menos de la Dirección General, a que era claro que había un vertido que había llegado a las aulas, que había llegado a estas instalaciones de la universidad y que había provocado la muerte de las lubinas. Mayor Trujillo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. No, es importante la aclaración que está haciendo el viceconsejero porque hasta aquí pues habíamos visto incluso manifestaciones de la gente en la calle protestando contra las jaulas marinas, ¿no? Pero por lo que vemos, en este caso la acuicultura también ha sido víctima de ese vertido, viceconsejero. Yo creo que sí, la verdad, porque tenemos que entender que los peces que están ahí han muerto por un agente corrosivo. Yo lo he puesto el ejemplo con el equipo en varias ocasiones. Menos mal que los peces, y vimos que se morían, porque si no ese residuo podía haber llegado a las playas y haber provocado un daño a las personas que se pudieran bañar, ¿no? Estamos hablando de un agente muy corrosivo que ha sido capaz de quemar las agallas. Entonces entendemos que esa gente también podría generar daños en los seres humanos que se pudieran bañar. Entonces, en este caso las aulas han sido como aquel pájaro que usábamos en las minas, que nos decía si había oxígeno o no y nos daba el preaviso de cuidado, que hay algo en el agua que es un contaminante. Y no sabemos, por la necropsia, no sabemos qué compuesto químico es, ¿verdad? Todavía la universidad no es capaz de determinarlo. Sí es cierto que hay que ser bastante prudente porque esto es un tema que está, como saben, judicializado, que está la CEPRONA y la Fiscalía investigando, han tomado bastantes muestras. Nosotros también hemos hecho lo propio. Los compañeros de Transición Ecológica, me consta que el 15 de octubre hacían una inspección en los emisarios de la zona y levantaban acta para un poco conocer la realidad. Esa información yo creo que ya está en el poder también del ayuntamiento, o sea que también puede comprobarlo ellos, y sigue el proceso judicial y el proceso de investigación para intentar dilucidar qué fue. Yo comparto las palabras del alcalde cuando expresaba la preocupación y que se tenía que llegar al fondo del por qué había pasado esto y del por qué de la muerte masiva, porque al final lo que ha ocurrido aquí es un daño medioambiental grave, pero también un daño económico importante hacia la actividad de la propia empresa. De hecho, se quejaba el alcalde, señor García, en cuanto se señalaba casi desde un primer momento al emisario. Como dice usted, todavía todas las hipótesis están abiertas y sobre todo porque no entendía el alcalde cómo, aún sin saberse el origen del vertido, la empresa afectada ya le había presentado una factura de unos 15 millones de euros por los daños sufridos y apuntando al ayuntamiento como responsable del suceso. ¿Eso lo ve normal a estas alturas cuando todavía no se conoce exactamente el origen o las causas de este vertido? Bueno, desconozco esa parte. Sí es cierto que la empresa se puso en contacto tanto con el gobierno de Canarias como el ayuntamiento, como con todas las personas que pudieran tener cierta responsabilidad en este hecho. Entiendo que actuaron dentro del orden de tengo algo que me ha cogido de manera sorpresiva.
veo que mis peces se están muriendo de una manera que no es normal, y me dirijo a todas las administraciones públicas para intentar un poco buscar auxilio e intentar ver qué está pasando y cortarlo, porque piense que en ese primer momento no se sabe lo que está pasando, no se sabe si el vertido continúa, si no continúa. Entonces, bueno, pues intento que se abrió el abanico para tocar a todos e intentar buscar esa coordinación y que separara lo que estuviera haciendo, que estaba matando a los peces. No. Hay una cuestión que no sé si nos puede actualizar, porque se habló de 1.500 toneladas de lubinas muertas. ¿Es el dato que tiene usted, viceconsejero? Sí, yo tengo también ese dato. Es verdad que en las últimas conversaciones que teníamos y en el seguimiento ambiental, porque hay una cosa que me gustaría dejar clara, la Dirección General de Pesca, igual que en la Dirección General de Ganadería, en todo lo que es alimentación, hacemos un seguimiento muy continuo y muy exhaustivo de la producción alimentaria. Estamos hablando de productos que van a ir a la mesa de las personas, por lo tanto es obligación nuestra comprobar y verificar que todos esos procesos pues cumplen con toda la norma europea, nacional y autonómica. Y también de que no hay un daño al medio, y eso lo hacemos a través de los seguimientos de los programas de vigilancia ambiental, que son continuos en el tiempo, en el que se verifica que las granjas que están pues no producen un daño al entorno. Nuestra realidad es que hasta ahora no habíamos tenido nunca una situación como esta. A día de hoy, con las conversaciones que mantenemos con la empresa, lo que nos transmite es que la mortalidad ha parado ya, por lo tanto entendemos que aquello que ocasionó la muerte ya no está, porque ya hay un proceso de cierta normalidad. Ya esa grasa que encontramos propia de la propia descomposición de los peces también ha desaparecido. Entonces yo creo que ya estamos en una situación de cierto respiro, esperando de que verificar qué fue lo que lo mató para que no se vuelva a repetir en el futuro, porque eso es una parte que nos preocupa mucho. Ha sido ahora un vertido, no sabemos el origen, pero que ha ocasionado una mortalidad muy grande, pero generando unos daños colaterales importantes. Tendremos que saber qué fue lo que pasó para que no vuelva a repetirse. Claro, es importante lo que dice, ¿no?, de la seguridad alimentaria, porque, claro, después de ver pues el nivel de corrosión de ese vertido, las consecuencias que ha tenido, ¿no? Recordemos, 1.500 toneladas de lubinas muertas, pues seguro que más de un oyente, más de un espectador se estará preguntando, ¿y eso ha contaminado a sus peces? ¿Esos peces han acabado en la mesa contaminados? Pero usted nos dice que ahí hay un estricto control de esos peces antes de llegar al plato, ¿no? Exacto, y desde la primera semana del 3 de octubre nuestras veterinarias se presentaron en las instalaciones y, como es lógico, empezaron a coger muestras, y ese control se llevó exhaustivamente toda la semana, repitiendo muestreos y control para verificar que todo lo que saliera, si es que salía algo, porque hay que dejar claro que la mortalidad fue muy elevada, pues que no contribuyera a ningún riesgo para la población. No, apunto también otra cuestión que antes, escuchándole, pues me surgía la reflexión, ¿no? Que es que qué nivel de concentración tan grande de ese producto químico, no solo para matar estas 1.500 toneladas de lubina, sino también para matar esos peces en experimentación de taliarte, ¿no? Porque, como bien apuntaba usted, los tanques están arriba, están en el puerto, y el agua que entraba desde el puerto, desde el mar, fue la que mató a estos peces, unos 600 peces, por lo que tengo entendido, muy valiosos, porque son de experimentos de cautividad, que es una pena que se hayan muerto, ¿no? Sí, también es verdad que durante esas semanas recordaréis que había un mar en calma, que al final lo que hace es que la columna de agua con el vertido o la sustancia que fuera, se mantuviera mucho tiempo en el mismo sitio, ¿no? Es decir, que las corrientes marinas, que aquí en Canarias son bastante fuertes, pues estuvieran muy quietas, y eso al final pues bueno hace que el líquido se concentre y no se desplace. Viceconsejero, también se ha sabido estos días que un trabajador de estas instalaciones, de esta piscifactoría situada en la costa Salinetas, había alertado a la Dirección General de Salud Pública sobre una posible exposición a riesgos biológicos en el ejercicio de sus funciones, y justo antes de que se produjera este episodio de contaminación. ¿Esto le consta? No, la verdad que no me consta. No me consta. De hecho, se activó una investigación oficial para que se conociera exactamente el hecho de que si pudieran los empleados estar expuestos a estas condiciones laborales, y sobre todo si las jaulas marinas cumplían la normativa. En cualquier caso, usted también ha detallado los controles que se hacen de estas piscifactorías. Con carácter general o con carácter rutinario, ¿con qué frecuencia se hacen estas inspecciones y quiénes las realizan, viceconsejero?
Bueno, aquí tenemos que buscar, tenemos dos enfoques. La parte que hacemos de la inspección de pesca, donde verificamos el estado, el bienestar del pez, que las aulas cumplan con las condiciones de autorización, y luego el seguimiento ambiental, que es un seguimiento continuo que se desarrolla durante todo el año, recogiendo muestras de manera mensual, donde se analizan la situación del mar, cómo se encuentra el agua, se analizan los fondos. Entonces, es un programa de vigilancia bastante intenso, dada la particularidad de la actividad. Y hoy en día, ¿con cuántas instalaciones, con cuántas piscifactorías contamos aquí en las islas, viceconsejero? Bueno, contamos con 3 empresas en Canarias de acuicultura. Tenemos cada vez más, producimos cada vez más, somos capaces, nuestras aguas son muy propias para esta actividad, porque contamos con corrientes marinas que ayudan a que los peces se encuentren en una situación óptima. Y pues bueno, pues es una actividad que desde Canarias y desde Europa se está potenciando, porque es un futuro para la obtención de proteína para la alimentación animal, para la alimentación humana. De todas formas, por volver un poco al origen de esto, ¿no? Entiendo que no descartan ninguna hipótesis, quiero decir, porque la última vez que hablamos con Antonio Morales, con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, nos dijo que podía haber sido un vertido a través del emisario, pero podía haber sido también un vertido de un barco, ¿no? ¿Están abiertas todas las hipótesis o ya han empezado a descartar algunas? Hombre, yo creo que hay que ser prudentes, ¿no? Si es verdad que hay algunas hipótesis que se descartan, en algún momento que se planteó si podía ser un efecto de los piensos. Yo creo que esa hipótesis está totalmente descartada, porque pierde la fuerza cuando hay otras zonas que también tienen mortalidad. Y ahora mismo lo que se sabe es que fue un agente corrosivo el que produjo la mortalidad. ¿De dónde sale el agente corrosivo? Bueno, pues lo que se tendrá que determinar. Yo creo que la Seprona está haciendo un buen trabajo, está usando todos los medios que tiene para llegar a la conclusión. Están usando también los satélites, que nos transmiten mucha información de dónde puede ser el residuo y dónde pudo venir. La gente que estaba por ahí o los pescadores decían que veían una mancha ocre en el agua con fuerte olor a hidrocarburos. Bueno, se determinará con la evidencia qué fue lo que fue y para intentar clarificar todo esto. Claro. ¿Y ese día que se vio la mancha se tomaron muestras, viceconsejero? Sí. La empresa automáticamente, cuando vio lo que estaba pasando, porque piensen que cuando el pescador que de la zona habla del 3 de octubre de que ve ese olor, en esos días empiezan ya los peces o por lo menos nos transmite la empresa, que esos peces empiezan a tener una sintomatología raro, los peces empiezan a virarse, empiezan a decaer. Claro, al final es un producto que quema la galla, y la galla es donde le da el oxígeno al pez, por lo tanto no puede respirar y termina desfalleciendo. Desde ese mismo momento la empresa toma muestras y activa la Seprona, que también se presenta y empieza a tomar muestras. Y lo propio la Dirección General de Pesca, que también envía a los veterinarios para coger estas muestras que pasamos a la universidad para que ellos hicieran las analíticas propias de qué era lo que podía explicar la mortalidad. Esto es importante, ¿no? Porque si es así, entiendo, viceconsejero, que los datos los tenemos y tenemos, digamos, las muestras de ese día importantes para determinar qué compuesto es y también pues para darnos alguna pista de dónde venía. Sí, yo creo que tenemos que ser un poco, yo sé que la situación es complicada, pero hay que ser un poco pacientes con esto. La Seprona tendrá que emitir su dictamen, tendrá que decir a dónde llevaban sus pesquisas, y bueno, el ámbito de la judicial determinará luego las responsabilidades, el porqué, qué pasó, y sobre todo lo más importante, poner los medios para que no vuelva a pasar. Entonces, total tranquilidad para los consumidores. Lo digo, viceconsejero, porque algunos oyentes nos escriben por aquí que si pueden consumir pescado con total tranquilidad, si aquello de lo que se alimentan los peces es seguro para la salud de las personas, teniendo en cuenta que muchas personas cuando acuden a lo mejor a comprar pescado no saben si viene de piscifactoría o viene de la pesca artesanal. Total tranquilidad. Llevamos en Canarias muchísimos años de experiencia produciendo en granja acuícola. La producción acuícola es una producción tremendamente controlada, con unos sistemas de trazabilidad muy seguros, donde todo lo que se pone a disposición, igual que los peces de nuestros pescadores artesanales, pasan por unos controles de garantía que garantizan que la alimentación humana está garantizada. Pues Eduardo García, viceconsejero del sector primario del Gobierno de Canarias, gracias por atendernos. Buenos días. Muchísimas gracias.
Agradecemos al viceconsejero que nos haya aportado esta interesante información, pero yo creo que también sería interesante por tener también la versión de la empresa, que la empresa pudiera atendernos en algún momento y nos contara cómo han vivido esta situación, ¿no? Porque había 7.000 toneladas de lubinas en las aulas y se murieron 1.500 toneladas, ¿no? Esto me imagino que para la empresa pues debe ser una quiebra económica importante, pero también es interesante que conozcamos qué pasó, repito, desde la óptica de la empresa, ¿no? De la empresa que lleva estas aulas marinas. Bueno, nos hemos puesto en contacto con la empresa Mayer, pero sí es verdad que de momento no ha querido dar declaraciones. Sí, por eso lo digo, ¿no? También están investigando y ha querido esperar. En cualquier caso, un apunte de última hora: hay un accidente en la Gran Canaria 1, sentido sur, a la altura de La Laja. Un accidente coche-camión que está provocando grandes retenciones. Se está actuando en este preciso momento, así que mucha precaución, como digo, en la Gran Canaria 1, accidente sentido sur a la altura de La Laja. Si hay oyentes también que están en esa cola, en esas retenciones y quiere contarlo, pues ya saben ustedes, en el 616-486-754. Y con respecto a este asunto, a estos vertidos, queremos también abordar la parte científica y nos ponemos en manos de Agustín Espinosa, que es biólogo marino. Señor Espinosa, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Encantado. Gracias por acompañarnos. Bueno, entre las incógnitas está averiguar qué producto químico quemó las agallas de las lubinas hasta causar su muerte. ¿Qué tipo de producto podría provocar este efecto, señor Espinosa? Hombre, cualquier tipo de ácido disuelto en el medio marino lo puede causar. Por lo visto hay un estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que estuvieron estudiando imágenes satelitales del satélite Copernicus y encontraron algo compatible, una mancha grande compatible con los primeros días de octubre, con algo que podría ser algo relacionado con el ácido sulfídrico, ¿no? El ácido sulfídrico, se está hablando de eso, pero no tenemos constancia de que sea 100% real. Parece que es un producto que se puede utilizar en varios procesos industriales y también es un producto que se puede obtener por descomposición de la materia orgánica, ¿no? Parece muy difícil que por descomposición de materia orgánica se pueda producir una mancha de ese tamaño de ácido sulfídrico. Es una cosa muy complicada, ¿no? Entonces, evidentemente, yo no sé de dónde ha podido salir ese vertido. Parece claramente que tiene procedencia humana, ¿no? De alguna actividad de los seres humanos. Y el problema es que cualquier tipo de estos ácidos lo que hace es erosionar, quemar, para entendernos, las branquias de los pescados, sobre todo las lubinas, que son unos peces súper sensibles a las condiciones en las que se crían y necesitan tener un agua en óptimas condiciones. Por eso las personas que trabajan en acuicultura saben que para ellos es algo fundamental que su agua esté 100% en perfecto estado. El ácido sulfídrico, bueno, y otro tipo de ácidos, cuando entran en contacto con estos animales, dependiendo de la concentración en la que se encuentren, lo que pueden hacer es que las agallas se les quemen y se mueren por asfixia. Los pescados colapsan, ¿no? Esto es compatible con los estudios que ha hecho el Seprona, que todos los animales muertos no tienen en sus músculos, ni en su piel, ni en su escama, presencia de enfermedades bacterianas o víricas. Pero sí todas las especies... Es decir, que se ha descartado esa infección vírica, ¿no? Por contaminación alimentaria, ¿no? Sí. Exacto, todo eso está descartado. Pero todos los peces sí que tienen las branquias quemadas, ¿no? Abrasadas, mejor dicho. Es como el efecto que tiene el ácido en todos estos animales, aunque no es igual en todas las especies de peces. Repito que las lubinas son unos peces especialmente sensibles a este tipo de cuestiones, además porque también tienen una respiración muy activa. Son animales que se asustan con mucha facilidad y respiran muy rápido. Y esa respiración activa también puede hacer que la afección de un ácido, que tiene que estar en altas concentraciones, ya les repito, les pueda destruir las branquias, como por lo visto ha pasado en este caso. Este dato es importante, Agustín, buenos días, el de la alta concentración, ¿verdad? Porque claro, para que se produzca es que una cosa... este abrazamiento, como hablaba usted, ¿no? Sí, tienes toda la razón. No es lo mismo que se produzca algo de ácido sulfídrico por descomposición de materia orgánica en el mar, que es una cosa que se diluye rápidamente y que es poco probable que pueda afectar a los peces, a que haya una alta concentración. Y una alta concentración, en mi opinión,
solo puede ser de procedencia de alguna actividad humana, claro. Por aquí nos apuntan algunos oyentes y coinciden en la misma reflexión. ¿Cómo es posible que solo haya afectado a las piscifactorías y no a las especies salvajes de la zona de alrededor? ¿Cómo se entiende esto? Bueno, eso bueno, porque los peces se mueven y si tienen una afección tan clara como esa, los que tienen posibilidad de escapar, escapan. Eso es simplemente eso. Las especies que están estabuladas no pueden escapar y las que sí, pues lo hacen. Es como si podemos hacer el símil, por ejemplo, de un incendio, pues los animales salvajes huyen, pero los animales que están estabulados, si no lo sueltan, pues también se ven afectados por el incendio, ¿no? Y como digo, no solo afectó a estas instalaciones de esta empresa de Aquanaria, señor Espinosa, sino también hubo muertes en los tanques de tierra de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que tienen Taliarte. ¿Qué explicación también se le puede dar a esto? Pues yo creo que la misma. Los tanques de Taliarte, si no me equivoco, toman agua de la bahía de Melenara por un pozo. Si el agua estaba contaminada, y repito, parece difícil que esa altísima concentración de ácido pueda provenir de la descomposición de materia orgánica. Si el agua estaba contaminada, al absorberla por el pozo, también afectaron a sus peces. Lo que yo ya no tengo tan claro, si solo afectó a las lubinas o a otras especies en las instalaciones. Sí, en las instalaciones, por lo que hemos podido saber, pues se murieron 600 peces de los que están allí en experimentación, ¿no? Que tienen además un gran valor científico, ¿no? Lo que sí subrayamos también con usted, igual que lo hacíamos antes con el viceconsejero del sector primario, es que la acuicultura fue una víctima de ese vertido y no al revés, porque me imagino que como habrá visto, pues la gente incluso ha salido a la calle en contra de la acuicultura. Ya, la verdad que a veces las cosas son tremendamente injustas, ¿no? Y en esta ocasión yo creo que la empresa de acuicultura es la afectada, es la que está teniendo un gravísimo problema, no por su responsabilidad, sí, sino porque un vertido externo les está matando muchísimo pescado. Yo no sé si la gente es consciente de que más del 50% del pescado que consumimos proviene de la acuicultura. Es una actividad segura que nos permite tener proteína de pescado saludable a un precio relativamente barato y que está súper controlada. De hecho, es una de las actividades del sector primario que tiene un mayor número de controles precisamente por el medio donde se realiza, ¿no? Y las empresas de acuicultura lo que quieren es que el agua esté perfectamente limpia para que su pescado no tenga ningún tipo de problema, porque antes de entrar en la cadena de comercialización pasan muchísimos controles para garantizar que es 100% seguro, ¿no? No. Cuando la gente se pone en contra de la acuicultura, yo a veces hago la reflexión de que si vamos a un centro comercial de los que tienen pescadería y observen cuál es el pescado que tiene. Y lamentablemente la dorada, la lubina, la corvina, el salmón, el rodaballo, todas estas especies son de acuicultura. Otra cosa es que la gente no lo sepa y piense que son animales salvajes, pero ahora mismo en Canarias probablemente más de la mitad del pescado que se consume proviene de la acuicultura. Ya. Y otra cuestión, ese nivel de concentración del, en principio, ácido sulfídrico, pero que podría ser otro compuesto porque todavía no se ha determinado, pero bueno, de ese compuesto corrosivo, vamos a decir, ¿no? Sí. Si está en un nivel de concentración tal que es capaz de abrazar las branquias de las lubinas, ¿qué efecto tiene en una persona que se bañe en esa playa? Pues seguramente es bastante peligroso. Tengan en cuenta que eso es un compuesto que se utiliza, por ejemplo, no digo que sea el caso, pero que se puede utilizar para hacer una limpieza profunda en fábricas, ¿no? También se utiliza para hacer pinturas, para hacer otros componentes químicos. Bañarse en un ácido, en cualquier caso, nunca parece una buena idea, ¿no? Y a los seres humanos, pues probablemente le puede afectar a las vías respiratorias, a los ojos, a la piel, etcétera, ¿no? En cualquier caso, siempre dependerá de la concentración en la que se encuentre, ¿no? A mí, la verdad que todo este asunto es, por lo que usted está diciendo, preocupante, porque esa mancha de sulfídrico, del ácido que sea, si hubiera llegado a las playas en alta concentración, quizás el problema que tendríamos sería mucho más preocupante que el de unos peces que al final han muerto, ¿no? Y por eso también es importante hacer analítica de los arenales. Lo digo porque también esa mancha, ese producto ha llegado a la arena.
Bueno, probablemente lo normal es que ese producto ya esté más que diluido en el medio marino. Afortunadamente, aunque no es la mejor idea del mundo, muchas de las cosas que los seres humanos tiramos al mar se diluyen en el océano, y eso permite que no nos afecten directamente, ¿no? No creo que eso quede registrado en la arena, porque ese producto se habrá disuelto y ya la mancha probablemente, además, por lo que dice el satélite de Copernicus, esa mancha ya ha desaparecido porque se ha disuelto en el mar, ¿no? Los modelos que siguieron en la Universidad de Las Palmas, lo que decía es que la mancha se movió hacia las aulas y después salió hacia mar abierto, ¿no? Probablemente si hubiera sido al contrario, podría haber afectado a alguna persona, pero lo que no creo es que pasados unos días eso ya se habrá disuelto y ya no puede afectar a nadie, ¿no? Estamos hablando siempre de que son altas concentraciones las que te pueden hacer daño. Una concentración baja probablemente no tenga ningún efecto en los seres humanos ni tampoco en los peces. Aquí un oyente nos apunta que cerca de esas instalaciones existe una desaladora. ¿Una desaladora podría quizás No. verter un producto de tanta concentración que pueda quemar las agallas de unas lubinas? Eso lo desconozco. Sé que ese tipo de ácidos se utilizan para la limpieza, pero no lo sé. Creo que también hay un polígono industrial cerca y también, pero claro, ¿de dónde salió el vertido? Yo creo que aquí está el quid de la cuestión, ¿no? Porque yo creo que, hablando claro, la responsabilidad de todo este suceso es de dónde ha salido ese vertido. Y esa es la gran incógnita, Agustín, la gran pregunta, ¿no? Eso, estamos todos como hablando de otras cuestiones, pero la gran cuestión es que ese vertido podía ser potencialmente peligroso también para los seres humanos. Según las corrientes, salió hacia mar abierto y se diluyó, pero si hubiera ido hacia la costa, no sabemos lo que podría haber pasado con esas altísimas concentraciones. Y lo que parece lógico es que lo que no parece probable, muy poco probable, es que eso provenga de la descomposición de materia orgánica, que también he escuchado que puede ser de eso. Parece muy poco probable que venga de ahí, ¿no? Una concentración tan elevada y una mancha de ese tamaño, parece imposible. Si esto fuera una ecuación, nos quedan 3x por despejar. Una, ¿de dónde viene? Otra, ¿por dónde llegó al mar? Y la otra, ¿qué compuesto era? Exactamente. O sea que son 3 claves importantes. Agustín, muchísimas gracias. Muy interesante la explicación. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Agustín. Muchas gracias, buenos días. Amable. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias. Igualmente, 7:47. Estés donde 7:50 de la mañana, seguimos en directo aquí en la Radio Canaria, también a través de la pantalla de Televisión Canaria, y fíjense que en muy pocos días de margen, entre uno y otro, hemos asistido a 2 casos de violencia entre jóvenes que nos ha impactado muchísimo, y para bien o para mal, las redes delatan este tipo de situaciones que nos dan muestra de la gravedad de muchas de estas agresiones. Hoy queremos conocer el alcance que puede tener el castigo que se impone. Vamos a saludar a Laura Rodríguez, que es abogada penalista especializada en menores. Laura Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz. Muchas gracias por contactar. No, gracias a usted por atendernos. Bueno, ante los últimos casos conocidos, hemos conocido uno en el sur de la isla de Gran Canaria, otro recientemente también en Santa Cruz de La Palma. ¿Cómo se actúa teniendo en cuenta que es un episodio ocurrido fuera del centro escolar? Claro, es importante detectar que si la agresión se produce fuera del centro escolar, este centro escolar no tiene responsabilidad. Aunque sí es cierto que este tipo de conflictos se inician y se generan dentro del mismo, porque estamos hablando de conductas intencionadas y repetidas, es decir, no es un momento puntual. Aunque es difícil determinar esa responsabilidad si no existe antes una denuncia de los padres, una puesta en conocimiento, pero en definitiva, sí tiene responsabilidad si realmente se conoce, porque son asuntos que se llevan desde dentro. Claro, además lo digo porque en estos últimos días, conociendo estos 2 casos, los centros escolares, porque después se da el caso de que no todos los menores coinciden en el mismo centro escolar, pero sí que los centros escolares han tomado la iniciativa de estudiar si esos casos han comenzado dentro del centro escolar y sobre todo qué grado o qué alcance podría tener esta violencia, ¿no? Exacto, es decir, desde que un centro escolar tiene conocimiento debe activar unos protocolos en tiempo y forma. Si eso no se ha tomado, existe una responsabilidad por parte del centro porque ha omitido su deber de protección. Si no, ya podría tener responsabilidades, ya sea administrativa, civil o penal. Y en el caso que no activen esos protocolos, también existe una figura que es la inspección educativa, que ellos tienen la potestad para obligar a ese centro a cumplir con sus obligaciones, evidentemente.
Y en una agresión grupal, como hemos visto, ¿cómo se actúa? ¿Se actúa contra todos, Laura? ¿Solo contra aquellos que ejercen quizás esa agresión física? ¿También contra aquellos que ejercen una agresión verbal? ¿Aquellos que jalean, que miran, que sirven de cómplices, que también graban con imágenes? Claro, es importante y quiero transmitir hoy que no solo la responsabilidad recae en la persona que emite la conducta directamente, hay más participantes y la ley lo contempla. Los que graban contribuyen a esa humillación y esa difusión del daño. Los que gritan, apoyan, refuerzan esa agresión y la ley los contempla como participantes, en los cuales la legislación los condena. Y los que visitan igual son coautores, son cómplices e incluso los que observan por esa omisión de la ayuda. Entonces, ¿hay castigo? ¿A qué se podrían enfrentar estos jóvenes? Claro que hay castigos y hay consecuencias. Para empezar, tenemos la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que la misma establece en distintos grados y en función de la gravedad del asunto, que eso es la propia ley y la inspección de la Fiscalía la que lo determina. Pueden existir internamientos en casos graves, trabajos sociocomunitarios, libertad vigilada, programas socioeducativos, dependiendo de esa gravedad. Claro, le pregunto esto porque muchas veces escuchamos a familias que dicen que no denuncio porque esto parece que no va a quedar en nada, que estos chicos y chicas que son acosadores, acosadoras, pues parece que no les va a pasar nada, pero sí pasa, ¿no? Sí pasa, hay consecuencias penales, hay consecuencias civiles a los padres, hay responsabilidad administrativa y civil por parte de los centros, sí que hay consecuencias. Y si se pasa en el momento correcto, pues se puede evitar estas consecuencias. Es importante subrayar esto porque es verdad, Laura Rodríguez, lo que dice mi compañera Estíbaliz, ¿no? Que cuando uno los ve en los vídeos actuando así, tiene uno la sensación de que ellos se mueven con total impunidad, ¿no? Que no les va a pasar nada, porque hay que ver con qué cara lo hacen, ¿no? Exacto, estoy de acuerdo porque desde el punto de vista de la ciudadanía, pues realmente lo que es la Fiscalía parece que no está tomando consideración porque tampoco por protección de datos no se da a conocer pues estas medidas que se aplican. Pero sí que se trata, sí que hay consecuencias tanto para los menores como para los padres. Y en estos casos en los que actúa la Fiscalía de Menores, Laura, ¿qué grado de resolución tiene? ¿Son ágiles los trámites? ¿Cuánto tiempo podrían tardar? Por lo general la Fiscalía suele actuar con cierta celeridad, porque son conscientes que este tipo de situaciones afectan a los menores, los cuales la ley protege directamente. Pero si es cierto, ¿y celeridad es, Laura, cuánto? Porque como está la justicia. Claro, la celeridad es dependiendo de la carga de trabajo que tenga la Fiscalía. No siempre es 2 meses, 1 mes, no. Si es verdad que existen unas medidas cautelares que nosotros los juristas podemos solicitar antes de que se resuelva si es necesario esa protección. No. Pero es cierto que intentan actuar con mayor rapidez y buena voluntad de la Fiscalía, pero hay escasez de medios como de humanos, y eso lo sabemos en los diferentes ámbitos de la justicia. No. Hay también un tema que yo creo que es importante que ampliemos, ¿no? Que es que esas agresiones o ese maltrato se dé fuera del centro, pero después esa persona acosada tenga que soportar a ese compañero que lo maltrata fuera del centro. En el centro se comporta relativamente bien con esa persona y parece que en el centro un poco se puede hacer, pero es que después donde le agrede o donde lo maltrata es fuera. ¿Deben tomarse medidas en el centro sabiendo que esa persona está siendo acosada afuera? Por supuesto, lo comenté al principio de la entrevista, desde que de un principio el centro escolar tiene conocimiento, tiene que empezar a activar el protocolo. Y eso es empezar a tomar medidas desde el centro, además de medidas socioeducativas, comunicación con los padres e intentar, en la medida de lo posible, evitar ese contacto fuera. Antes comentábamos al comienzo, cuando presentamos esta entrevista, Laura, que para bien o para mal, estas fechorías se graban porque ellos quieren hacer viral esto que ejercen, ¿no? Esta violencia. No sé con qué intención, quizás por hacerse un hueco, por hacerse líderes en su entorno, pero en cualquier caso también les sirve a la policía y la investigación para identificar a estos menores. Ellos saben también a lo que se exponen, entiendo. Por supuesto, cuando un video ya se convierte en viral, el daño es grave. Aunque existen mecanismos hoy en día para paralizarlo, en España, por ejemplo, hay un mecanismo que su retirada es inmediata en las redes, que es el derecho al olvido. Pero claro, esto no siempre garantiza que se eliminen 100% las copias. Además, pueden circular vídeos particulares y no se puede controlar. Pero sí es verdad que esto da una herramienta a la policía y a la Fiscalía
para intervenir e identificar estos difundidos, ordenar su retirada, conocer los autores y penarlos, pero lo fundamental es recordar y transmitir a la sociedad que tanto se utiliza esta difusión de vídeos, que el menor está protegido, que hay contacto, que hay herramientas y herramientas sólidas. En el momento que haga una difusión de un vídeo sin autorización, hay una condena. Le pregunto esto de los vídeos, Laura, porque precisamente estamos viendo ahora mismo imágenes en la televisión canaria que tienen que ver con esa agresión sufrida por una menor, por un grupo de jóvenes en Santa Cruz de La Palma. Un vídeo que sigue circulando, que lo seguimos viendo, pero que pasa precisamente con la persona acosada, con la persona que recibe la violencia. Lo digo porque, aunque se le tapen las caras por parte de los medios de comunicación, en su entorno más cercano la conocen a esa persona y quizá la señalen por la calle como usted es la persona agredida, ¿no? A usted es la que le pegaron. Entonces, ¿hasta qué punto eso, pasado el tiempo, sigue siendo mella en la persona agredida? Exacto. En realidad es un asunto muy, muy grave en el sentido que ya ahí no podías controlar, porque el choque psicológico para el menor, el ser reconocido, porque nunca va a terminar de eliminarse de las redes sociales. Eso es algo que hay que controlar y hay que solicitar por parte de las partes afectadas esta eliminación. Y por cierto, teniendo en cuenta esto que hemos conocido, estos últimos casos, Laura, usted como especialista en menores, ¿son muchos casos los que le llegan a su bufet que tienen que ver con esto?